lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:38 en la mañana, ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Ahora sí, doña Yomar Ponce se levantó temprano. Ayer no escuchó en vivo mi comentario, le puse falta entre los internautas y oyentes conectados en vivo, pero luego sé que escuchó en diferido el comentario, así que le agradezco sobremanera. Bueno, viernes 23 de junio del 2023, como siempre, saludos cordiales a quienes se unen a nuestra sintonía a través de las frecuencias en señal abierta de la gran señal nacional en buena parte del país, acá en Quito 103.7 FM estéreo. Para el Ecuador y el mundo, www.sonorama.com.es. Estamos en Facebook con nuestra fanpage de Radio Sonorama, estamos en YouTube con nuestro canal que se llama Sonorama TV. Y por cierto, desde este momento ya genero la transmisión a través de mis plataformas personales. Estoy en Instagram. Buenos días a los internautas de Instagram. Ahí le ve a Laurito Espinosa que nos ha venido a visitar con su gran alegría. Laurito, ¿cómo le va? Con su gran alegría, por favor. También a Pame Velasco desde el norte de la patria. Le envío un abrazo a la distancia. Lu Maldonado Tenorio, que también está conectándose. La Nati Salgado, que infaltable cada mañana la transmisión de Instagram. Fabricio-Vela es mi cuenta personal. Estoy también ya transmitiendo en TikTok. A mis tiktokeros queridos, Dios les pague por unirse. Mi cuenta personal, Fabricio Vela B. Ya lo saben, ustedes tienen la posibilidad de seguirme en el TikTok. Síganme, por favor, a través de mi cuenta personal, Fabricio Vela B. Andy Morán, abrazo amigo, pana, en sintonía ya de este espacio. Igualmente aquí mi colega y pana Iván Morales desde Ayuriquín, comiendo harta melcocha. Cuidado, se me hace diabético. Harta melcocha allá en la querida Ayuriquín. Nahuel Mendoza, que se ha levantado bailando. Araceli Córdoba también conectada con este espacio. La doctora Molina, que también genera otro reporte de sintonía. Mi pana Andrés, que me dice, falta salir en Netflix nomás. No, pues eso salen otros en Netflix. Yo no tengo esa capacidad. Otros tienen esa posibilidad. Mi doctor Diego Lucero me dice, un abrazo, mi doctor. Un favor especial, si puedes saludar al licenciado Ramiro Robles, ha sido oyente en el norte de la patria, en la querida Tulcán, capital de la provincia de Carchi. Saludos al licenciado Ramiro Robles, ha sido oyente de este espacio, igualmente a la Moni Tinoco. ¿Cómo le va, Moni? Bienvenida. Bueno, a ver, ¿cómo cerramos la semana? Resulta que me quedé loco ayer. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, me quedé loco, porque ayer casi que inventaron el agua tibia. Al gobierno del presidente Lasso le queda julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y es probable que la primera y segunda semana de diciembre. Digamos, 5 meses y medio le queda al presidente Lasso. 5 meses y medio. No más de eso, o sea, no hay manera de que el gobierno, o sea, aquí tendría que haber una hecatombe, estoy hablando metafóricamente, ¿no? Una hecatombe o alguna cosa, pero extraordinaria, para que el gobierno se extienda más allá de la primera quincena de diciembre. Y como en algún momento el colega Anderson Boscan había publicado en su cuenta Twitter, Guillermo Lasso pasará las Navidades como ex presidente de la República. Y es así, esto es inevitable, esto va a ocurrir debido a la disolución de la Asamblea, la convocatoria de elecciones anticipadas y el hecho de que Lasso no se presentó como candidato a buscar revalidar su presencia en Carondelet. ¿Ya? Entonces estamos hablando de 5 meses y medio. No le queda más al gobierno, no le queda más. Resulta que, transcurridos 2 años, 1 mes de gobierno y faltándole 5 meses y medio de mandato, se les ocurre la maravillosa idea, la genial idea de declarar a la lucha contra la corrupción como un objetivo estratégico. ¿Qué tal? Y vamos a poner el contexto, pues. Póngame la resolución, COSEPE 1, póngame, COSEPE 1. Ayer se reunió el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Quítale un ratito, pese un rollo. Primero voy a explicar a la audiencia qué es el COSEPE. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado es la máxima instancia que se encarga justamente de analizar los temas vinculados a la seguridad
de nuestro país, liderada por el presidente de la República e integrada además por los titulares de todas las funciones del Estado. Nosotros en este espacio, en un montón de ocasiones, hemos insistido en que es el COSEPE, no mesas de seguridad, no mesas de diálogo, que pueden ser muy importantes desde el punto de vista simbólico, pero desde el punto de vista práctico y efectivo es el Consejo de Seguridad Pública del Estado, la instancia que debía activarse para poder enfrentar la grave crisis de seguridad que estamos enfrentando los ecuatorianos. Acá nos hemos matado diciendo eso. Finalmente, en algún momento, se instaló el COSEPE. Y como digo, el COSEPE está liderado por el presidente y por las demás, los representantes de las demás funciones del Estado. Este COSEPE, esta instancia, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, se reúne el día de ayer y emite esta resolución. Ahora sí, don Robert, póngame el 1. Aprueban una resolución que está en su pantalla. Es una resolución de 9 artículos. En pantalla los primeros 6. Yo quiero que lo analicen cada uno de los artículos. Porque digo, declarativamente es maravilloso. Pero creo que es importante irlos desmenuzando. El artículo 1. Declarar la lucha contra la corrupción como objetivo primordial y estratégico del Estado, en razón de que atenta contra sus elementos estructurales, en especial a la seguridad y desarrollo del pueblo ecuatoriano. Artículo 1. Declarar la lucha contra la corrupción como objetivo primordial y estratégico del Estado. Artículo 2. Enfrentar la corrupción de manera firme en el marco de los mecanismos e instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador y la legislación ecuatoriana con la participación y coordinación de todas las funciones e instituciones del Estado, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador. En el artículo 3, instar la participación decidida y militante de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria a luchar contra la corrupción como una forma de alcanzar los objetivos del Estado y de la sociedad. Artículo 4. Fortalecer la participación activa del Ecuador en los organismos internacionales en la lucha contra la corrupción, conforme a los compromisos asumidos en los diferentes instrumentos internacionales de que hace parte. Artículo 5. Recomendar el COSEPE al presidente de la República, que preside el COSEPE, que disponga al Ministerio de Educación incluir en el pensum de estudios del sistema educativo materias que formen los valores morales, cívicos, principios de convivencia y respeto a la ley. Artículo 6. Recomendar al presidente de la República que disponga el Sistema Nacional de Inteligencia, fortalecer las capacidades de inteligencia y contrainteligencia para detectar la corrupción y proteger la institucionalidad del Estado. Póngame el siguiente. Vamos con el artículo 7. El Consejo de Seguridad Pública del Estado, conformado por las principales autoridades del mismo, se mantendrá vigilante para que los casos de corrupción no queden impunes. Suena maravilloso esto. Artículo 8. Disponer a la Secretaría Técnica Anticorrupción, que estuvo vacante febrero, marzo, abril, mayo, junio, 5 meses, pero ahora ya se acordaron de la Secretaría Técnica Anticorrupción, y a la Secretaría General de la Administración Pública de manera coordinada la ejecución de las normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan los recursos públicos, emitido por la Contraloría General del Estado el 27 de febrero del 2023. Y artículo 9, se levanta la reserva de esta resolución por lo que no se encuentra clasificada y por eso la estamos revisando. Sáquele ahí un ratito, don Robert. Vamos a entrar en materia y vamos a desmenuzar varios de los elementos que señalan acá. Y yo quiero partir de lo general. Lo que les acabo de mostrar es lo obvio. No creo que estoy loco al decir esto. Esto es lo obvio. Es lo lógico. No tiene nada del otro mundo. No es que se inventaron el agua tibia. Y eso que yo creo debieron haber declarado el 24 de mayo del 2021, ¿no les parece? Cuando se posesionó el presidente de la República.
Recordarles que esa misma noche del 24 de mayo hubo la primera reunión del COSEP en el Palacio de Carondelet. Después de la posesión del presidente en la Asamblea, la firma de los primeros decretos ejecutivos en el Palacio de Carondelet, la posesión de los primeros ministros de Estado. En la noche de aquel 24 de mayo del 2021, si mal no recuerdo, esto fue como a las 9:10 de la noche de ese día, hubo la primera convocatoria al Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Creo yo que ese día debieron haber declarado como objetivo estratégico, aparte de lo que está pasando con la inseguridad que nos azota en el Ecuador, la lucha contra la corrupción. ¿Ya? Desmenuzemos, pues. Artículo 1. Declarar la lucha contra la corrupción como objetivo primordial y estratégico del Estado, en razón de que atenta contra sus elementos estructurales, en especial la seguridad y desarrollo del pueblo ecuatoriano. Se dan cuenta 2 años, 1 mes después, y a 5 meses y medio de que se vayan del poder. Recién se les ocurre que es un objetivo primordial estratégico del Estado. Declaran, declaración. Luego dice el artículo 2, enfrentar la corrupción de manera firme. ¡Wow! En el marco de los mecanismos e instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador y la legislación ecuatoriana. Y luego dicen en el artículo 3 que instan a la participación decidida y militante de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria a luchar contra la corrupción como una forma de alcanzar los objetivos del Estado y de la sociedad. Estos 2 artículos, el 2 y el 3, terminan representando un contrasentido con lo que ha sido la manera de ningunear del gobierno del presidente Lasso las denuncias de casos de corrupción que se habrían cometido en su gobierno. ¿Y por qué digo se habrían? Porque yo sí insisto siempre en que los hechos deben ser investigados, deben ser comprobados, deben ser judicializados, deben ser procesados y deben ser sancionados. Siempre el debido proceso y la presunción de inocencia. Siempre. Lo dije antes, lo digo hoy, lo diré mañana. Y no se trata de adaptar el discurso a si me cae bien o mal el gobierno, o a si me cae bien o mal un actor político o un segmento político. No, no, aquí hay principios irrenunciables. Yo al menos opero así, yo al menos pienso así. Por eso digo, habrían cometido. Pero ¿saben qué? El tema es, ¿por qué utilizamos habrían cometido? Porque debieron haber sido investigados. Y una de las características del gobierno del presidente Lasso, del presidente Lasso en particular, ha sido la negación. La negación, negar la corrupción. Negar casos de corrupción. Cosas que el propio presidente ha denunciado públicamente. Y sobre lo que él, a la vuelta de la esquina, terminó desdiciéndose. Y si no me creen, les pongo un ejemplo, que lo he resaltado varias veces en este espacio informativo. Vamos a retrotraernos a marzo del año anterior, cuando la Asamblea Nacional decide negarle al presidente Lasso la aprobación del proyecto de ley de inversiones que ahora pretendió que pase como económico urgente por el filtro de la Corte Constitucional, y la Corte les dijo, no, Cholito, aguántese a que venga la próxima Asamblea Nacional. Usted tuvo todo el tiempo del mundo y no lo hizo, así que no hay tal urgencia. Lo comentamos aquí en este espacio. Cuando le niegan al presidente de la República, el presidente aparece en un video furibundo, hablando de que le han querido extorsionar, de que asambleístas de alquiler, bla, 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 bla. Y públicamente, después, en otro evento público, el presidente menciona 5 legisladores, 5 legisladores, que supuestamente pretendieron extorsionar al gobierno a cambio de los votos para aprobar la ley de inversiones. Que la memoria en este país es frágil, pues. Y Lasso los presentó con nombre y apellido, pues. Rosa Cerda. ¿Se acuerdan de la señora Rosa Cerda? La señora Rosa Cerda fue la famosa declaración, que digamos, hay que matizarla, no tomarla con pinzas, pero lo que se hizo viral es, si van a robar, roben bien. Pero no se dejen ver, compañeras y compañeros. Palabras más, palabras menos, dijo doña Rosa Cerda eso. Gisela Molina
Edgar Quesada, Celestino Chumpi y Cristian Yucaya. Y además, un asesor legislativo del ex asambleísta Yucaya. Fecha exacta, 26 de marzo del 2022. Pues el presidente planteó y pidió a la Fiscalía investigar a los 5 asambleístas que supuestamente han querido pedir un billete o cuotas de poder a emisarios del gobierno cuando estaban en el proceso de negociación que es absolutamente normal en cualquier proceso político. Lo normal es la conversación, el diálogo, el cabildeo político. Eso es parte de la dinámica política de cualquier relación ejecutivo-legislativo en cualquier país que tenga ejecutivo y legislativo. Otra cosa es que en medio del cabildeo hay una negociación a cambio de un billete o a cambio de cargos públicos o de cuotas de poder. Esa es otra cosa. Entonces acá lo que se denunció es que emisarios del gobierno que se reunieron con estos 5 legisladores y con un asesor de uno de los legisladores le quisieron extorsionar al Ejecutivo. Denuncia del presidente de la República. ¿Qué pasó 5 meses después? Ya les cuento. Que aquí tengo a la mano. Y fue en las vísperas de la votación de el juicio político de los miembros del Consejo de la Judicatura. Les dije 26 de marzo. Vamos al 25 de agosto. Pasó abril, mayo, junio, julio, agosto. 5 meses. Presidente Lasso envió un oficio a la Fiscalía General del Estado donde pidió que se archive la investigación en contra de los 5 legisladores que supuestamente pidieron beneficios a cambio de votos. Y el argumento era de que él se enteró de estas circunstancias por comunicaciones con terceros, que por ello entregó su denuncia para que lleve adelante la investigación y luego, pues un argumento tirado de los cabellos. En vista del tiempo transcurrido, 5 mesecitos nomás, vista del tiempo transcurrido, y en virtud de las diligencias efectuadas hasta la fecha, solicito el archivo de la investigación previa, a la vuelta de la esquina. Y a la vuelta de la esquina resulta que la señora Molina aparecía en actos públicos con el presidente de la República. En los previos al juicio político en la Asamblea Nacional, se dijo y se desdijo. ¿Qué pasó con el caso Danubio, por ejemplo? Porque yo apuesto a que algunos de ustedes les tomo la lección y no se acuerdan del caso Danubio. Pues yo les voy a refrescar el caso Danubio. El caso Danubio es una investigación sobre cuyos avances no tengo la menor idea, porque para unas cosas se promocionan las investigaciones y los procesos y para otras, vean, se hace tal vez una primera bulla y de pronto se cae. Pero el caso Danubio parte de una investigación en la que estuvo involucrado, presuntamente involucrado, un ex consejero del gobierno, el ingeniero Juan José Pons, quien hasta el 25 de mayo del año pasado fue consejero de gobierno para el clúster bananero. Entonces él aparece como parte de esa investigación. Supuestamente él, creo que uno de los hijos de él, algo así. Empieza una investigación porque supuestamente habrían estado vinculados en algún tipo de red de corrupción de oferta y demanda de cargos públicos a cambio de plata. Palabras más, palabras menos. ¿Qué pasó con esa investigación? Lo que se ha dicho de las aduanas. El papel de la exdirectora de las aduanas. Yo sería incapaz de acusar a la señora Carola Ríos, pero ahí está. Una denuncia que hasta ahora no ha sido investigada. Este es el caso Danubio. ¿Qué pasó con el caso Gran Padrino? Que le llamaron Gran Padrino a partir de la investigación del portal digital La Posta. ¿Qué pasó con ese caso? Porque aquí en este país de la memoria corta, nos olvidamos que el caso Gran Padrino parte de la presunción que detrás del poder había un entramado de corrupción para el manejo de las empresas públicas. Y se mencionaba particularmente las empresas del sector eléctrico. Y es tan así de que el propio presidente de la República, cuando llegó al Foro Económico de Davos, ni bien aterrizó en Suiza, grabó un video que lo difundió inmediatamente su equipo de comunicación, diciendo que le ordena a la policía la localización de Hernán Luque Lecar. ¿O nos olvidamos de eso?
Pero antes de eso, en diciembre del año anterior, Carlos Vera le pregunta al presidente de la República en una entrevista por qué se fue el señor Hernán Luque. Y el presidente dice, bueno, la gente se va porque quiere, está en su derecho. Y un mes después Milton Pérez le hace la misma pregunta en Teleamazonas. Y el presidente dice que se fue porque él pidió que se vaya. Primero dice, por torpe. Y Milton le dice, bueno, la torpeza no es corrupción. Y luego habla, o ya dejó ahí tirada la cascarita para hablar de corrupción. ¿Y qué pasó con ese caso? Ya nadie habla de la corrupción, sobre la cual hubo unas hipótesis contenidas en un informe de quien ostentó la Secretaría de Anticorrupción de la Presidencia de la República, el doctor Luis Verde Soto Custode. ¿Y qué le costó el puesto? A inicios de año. ¿Qué pasó con esa investigación? Pues ya nos olvidamos. Ya nos olvidamos. ¿Qué pasó con el caso León de Troya? Se aclaró si finalmente el presidente de la República ordenó que se archive una investigación, o gente del gobierno, no el presidente, sino gente del gobierno ordenó que se archive una investigación que habría determinado una supuesta relación del cuñado del presidente de la República con una mafia, con la mafia albanesa. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con el asesinato del señor Cherres? Nadie se acuerda del asesinato del señor Cherres. Todo esto ha sido parte de lo que ha planteado la sociedad civil y algunos medios de comunicación. Yo en lo personal, como he dicho en varias ocasiones, de aquí no se trata de tibieza, sino de un mínimo de seriedad y de rigurosidad, que no siempre se entiende. Yo sería incapaz de decir fulano, sultano, mengano, perencejo, es corrupto, es ladrón, no sé qué, porque no soy juez. Pero frente a las presunciones, lo que el país demanda son investigaciones. ¿Quieren luchar contra la corrupción? Háganlo de verdad. Y no lo han hecho, pues. Y les he presentado aquí algunos ejemplos, que me los sé de memoria, y que varias veces los he compartido con ustedes. Yo sí quiero que se esclarezcan los temas, porque los temas no pueden quedarse en el aire, porque en este país lamentablemente las denuncias de corrupción se quedan en el aire, o se investiga solamente lo que conviene. ¿A quién? Al poder político de turno. Así pasó antes, así pasa hoy, y así seguramente pasará en el futuro. Aquí las investigaciones en este país son selectivas. Aquí la bulla mediática es selectiva. ¿Ya? Depende nomás, pues. Aquí se hacen bulla de determinadas cosas. En esta mesa de trabajo, en este micrófono, he cuestionado permanentemente la selectividad del manejo de la justicia. ¿Hasta cuándo la justicia se va a seguir manejando con esa selectividad? ¿Hasta cuándo? Y hoy nos dicen, la sociedad civil tiene que involucrarse. Si a la sociedad civil no le paran bola cuando hace denuncias de corrupción, a no ser que esas denuncias de corrupción tengan que ver con favorecer al poder político de turno y acabar con el detractor político de turno. ¿Ya? A propósito de los apenas 5 mesecitos que al presidente Lazo le parecieron excesivos para que la Fiscalía haga una indagación previa sobre 5 asambleístas, Javier Salgado me dice, en este país hay investigaciones fiscales que han durado más de 10 años. Ejemplo, el caso de David Romo. Lazo consideró que 5 meses es excesivo. Hablen serio. Hablen serio. Y sobre eso, a propósito, cuando el presidente Lazo le envía la carta, a través de su abogado, le envía la carta a la fiscal general del Estado para que archive, desde la Fiscalía dijeron, nones, vamos a seguir con la investigación. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. 10 meses. ¿Ustedes han escuchado en 10 meses que la Fiscalía haya activado algún tipo de investigación o que se sepa algo sobre si continuó o no esa investigación sobre los 5 ahora ex legisladores que supuestamente quisieron extorsionar al gobierno, que 5 meses después
se convirtieron en aliados del gobierno, porque necesitaban esos votos para salvar a los señores del Consejo de la Judicatura. Entonces no pretendan aquí, perdónenme, no pretendan aquí aparecer como que la sociedad civil se tiene que involucrar, la sociedad civil tiene que participar. A la sociedad civil no les para bola, no les paran bola. Cuando son poder no les paran bola. Cuando no son poder, cuando son oposición, cuando son candidatos, cuando hacen política partidista, ahí sí le paran bola al ciudadano común y corriente. Ahí sí, las ONGs, las organizaciones sociales, los colectivos, los movimientos, no sé cuánto, ahí sí. Pero cuando son poder les ningunean, porque entran en una burbuja que les impide ver más allá de lo que está allí, de lo evidente, y sin necesidad de la espada del augurio, por si acaso. Luego dicen, más abajo, en el artículo 5, recién se les ocurre que hay que recomendar al presidente de la República que a su vez disponga que el Ministerio de Educación incorpore en el pensum de los estudiantes materias que formen los valores cívicos, morales, principios y convivencia y respeto a la ley. Habla en serio. En serio. O sea, que pongan eso en una resolución del COSEPE tras declarar la lucha contra la corrupción como objetivo estratégico. O sea, más abajo dice, recomendar al presidente que disponga el Sistema Nacional de Inteligencia, que no sé para qué sirve, fortalecer las capacidades de inteligencia y contrainteligencia para detectar la corrupción y proteger la institucionalidad del Estado. Aquí yo pregunto, pues, el Centro de Inteligencia Estratégica del Estado, el CIES, antes CENAIN, pregunto, ¿sirvió para anticiparse al caso Danubio? ¿Sirvió para anticiparse a intentos de extorsión de legisladores? ¿Sirvió para anticiparse al caso León de Troya? ¿Sirvió para anticiparse al caso Gran Padrino? Pregunto. Y ojo que esos casos deberían ser esclarecidos, no quedarse en el aire. Es probable que Lazo se vaya del poder en diciembre y que ninguno de estos casos termine. Ninguno. Cuando yo digo, si después de una investigación seria, como debería ser, determinan que no hay delito, díganlo. Pero díganlo. Cerramos la indagación previa. Aquí hay N cantidad de indagaciones previas de las cuales no se sabe. Están allí y se aprovechan de la frágil memoria que tenemos los ecuatorianos. Dice luego que el Consejo de Seguridad Pública del Estado, conformado por las principales autoridades del mismo, se mantendrá vigilante de los casos de corrupción. Y claro, cuando yo veo las firmas, veo que firma el presidente, firma el vicepresidente, firman el presidente de la Corte Nacional de Justicia, firma el presidente del Consejo de la Judicatura. Y resulta que, a propósito de la Judicatura, porque dicen que las principales autoridades del Estado se mantendrán vigilantes de los casos de corrupción. ¿Ustedes sabían que de los 5 vocales del Consejo de la Judicatura, 3 están siendo procesados? ¿Sabían eso? Quitándole al doctor Wilman Terán y al doctor Fausto Morillo. Resulta que Juan José Morillo y Maribel Barreno están siendo procesados por presunto tráfico de influencias. A propósito del famoso audio de 71 minutos donde Morillo, supuestamente, por pedido del presidente de la República, palabras del doctor Morillo, habría pretendido presionar a un juez de Pichincha para que falle a favor de la señora Yori y que pueda regresar a la presidencia de la Asamblea Nacional. Ya hay otro vocal, el doctor Javier Muñoz, que está siendo investigado por supuesto lavado de activos. 3 de los 5 vocales del Consejo de la Judicatura investigados. Y es el máximo organismo administrativo de la función judicial. También firma, por ejemplo, el ministro del Interior y el comandante general de la Policía. Y sería bueno saber qué pasó con la depuración interna de la Policía Nacional sobre malos elementos de esta institución. O que alguien nos diga si alguna vez nos vamos a enterar quiénes mismos son los supuestos narcogenerales que el propio gobierno denunció y del que el propio gobierno habló a propósito de una denuncia que a su vez un embajador de un país extranjero lo hizo en este país. Ya nadie se acuerda de los narcogenerales y nadie sabe quiénes son los narcogenerales. Firman también ahí las autoridades del sector defensa y me encantaría saber qué pasó con el caso de Don Nasa. Ya viste, paciencia de todo el mundo había entrado a los parqueaderos del Ministerio de Defensa.
y que 2 días después fue encontrado muerto. ¿Y de qué hablamos? Pues creo que no es una locura lo que estoy diciendo. Para cerrar la semana hablando de esto. Hoy nos quieren vender la idea de que 2 años y 1 mes después de haber asumido el poder y a 5 meses y medio de dejar el poder, hay que declarar la lucha contra la corrupción como objetivo estratégico, cuando por sus acciones han demostrado que no les interesó y no les interesa la lucha contra la corrupción y que los casos de corrupción se esclarezcan. Yo les apuesto, y con esto termino, que el gobierno del presidente Lasso terminará y estos casos con seguridad no se van a esclarecer. 7:08 de la mañana. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.